Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Halil İbrahim Ceylan deja a todos sin palabras con una revelación inesperada sobre su perro. El actor, conocido por su discreción y su carisma, ha compartido un detalle que ha conmovido profundamente a sus seguidores. Su mascota, un hermoso pastor blanco, reacciona cada vez que escucha el nombre de Esla. ¿Coincidencia o se trata de una señal del pasado que sigue viva? Todo comenzó durante una entrevista relajada que Halil concedió a un medio digital turco. En un momento del diálogo, el periodista le preguntó sobre su vida cotidiana, sus rutinas y su relación con los animales. Lo que nadie esperaba era la confesión que vino después. Con una sonrisa nostálgica, Halil dijo, «Hay algo curioso con mi perro, cada vez que alguien menciona el nombre Esla, se pone alerta, mueve la cola y busca alrededor, como si la conociera». El entrevistador, sorprendido, respondió con humor, «¿Y tú qué haces cuando eso pasa?». Halil bajó la mirada y respondió con sinceridad, «Sonrío. Tal vez hay cosas que los animales sienten mejor que nosotros». Las palabras del actor se difundieron en redes en cuestión de horas. Miles de fans comentaron emocionados, interpretando la frase como una señal de que el vínculo entre Halil y Esla Toduk, su excompañera en pantalla y rumoreada pareja, sigue latente de alguna manera. Un usuario escribió, «Ni los perros pueden olvidar a Esla, mucho menos a Halil», mientras que otro comentó, «Eso no es casualidad, el corazón de Halil todavía la llama». Según fuentes cercanas al actor, la relación entre ambos se habría enfriado hace meses por diferencias en sus proyectos profesionales. Sin embargo, los dos habrían mantenido una comunicación cordial, aunque distante. Lo que nadie imaginaba era que un simple gesto de su mascota reabriría las heridas del pasado. Un amigo cercano declaró, «Halil no suele hablar de su vida privada, pero cuando mencionó el nombre de Esla, su expresión cambió. Es evidente que hay sentimientos que aún no se apagan». Lo más curioso del caso es que Halil adoptó al perro durante el rodaje de su serie junto a Esla. En varias entrevistas anteriores, la actriz había contado entre risas que ella misma ayudó a escogerle el nombre. En aquel entonces, dijeron que era una mascota del set, pero con el tiempo, Halil se lo llevó a casa y lo hizo parte de su familia. Ahora, esa misma mascota parece ser el eco de una historia que el público se niega a olvidar. Hace pocos días, en un directo de Instagram, los fans aprovecharon para preguntarle directamente, «Halil, ¿es cierto que tu perro dice el nombre de Esla?». El actor, entre risas, respondió, «Bueno, no lo dice exactamente, pero si lo escuchara hablar, seguro la llamaría así». Su tono fue juguetón, pero su mirada decía otra cosa. Por unos segundos, guardó silencio antes de añadir, «Al final, hay nombres que dejan huellas profundas». El comentario de Halil se volvió viral de inmediato, y los seguidores comenzaron a analizar cada palabra como si se tratara de una pista escondida. Algunos incluso recordaron antiguas entrevistas en las que el actor hablaba de la conexión especial que tenía con Esla durante los rodajes. «Ella entendía mis silencios», había dicho en una ocasión, y esa frase volvió a circular por las redes como si cobrara nuevo sentido tras la revelación del perro. La actriz, por su parte, no hizo declaraciones directas, pero publicó una historia en su cuenta oficial con una frase que los fans no tardaron en relacionar con el tema, «Hay almas que dejan señales incluso cuando no están». La publicación, acompañada de una foto del cielo al atardecer, generó miles de comentarios que mencionaban a Halil, etiquetándolo y pidiendo un reencuentro. Uno de los mensajes más populares decía, «El universo les sigue hablando, solo falta que escuchen». En medio del revuelo, un video antiguo volvió a resurgir.
En él, se veía a Sla acariciando al perro en el set mientras Alil la observaba sonriendo desde lejos. Los fanáticos no tardaron en unir los puntos, convencidos de que el animal se había convertido en el símbolo de una historia inconclusa. Incluso algunos periodistas comenzaron a preguntarse si este gesto del destino podría acercar nuevamente a los actores. Días después, durante la promoción de su nuevo proyecto, Alil fue interrogado una vez más sobre el tema. Con una mezcla de humor y melancolía, respondió: "No puedo controlar lo que siente mi perro, y, a veces, tampoco lo que siento yo". Esa última frase bastó para encender una nueva ola de rumores. Los medios comenzaron a hablar de una posible reconciliación secreta, mientras los seguidores analizaban cada publicación, cada like y cada mirada. Una fuente cercana al entorno de Sla aseguró que la actriz había visto la entrevista y que no pudo evitar emocionarse. Ella lo conoce bien. Sabe que Alil no dice nada sin sentirlo, comentó. Según esta persona, Sla habría pasado varios minutos mirando fotos antiguas del rodaje y sonriendo con nostalgia. En paralelo, el perro, que ya se ha convertido en una pequeña celebridad entre los fans, apareció en una foto reciente publicada por Alil, acompañada de la frase: "Algunos silencios ladran". En cuestión de minutos, la publicación superó los 100.000 comentarios, todos llenos de corazones y mensajes como: "El amor nunca muere", o "Esa mirada lo dice todo". Las redes se han convertido en un espacio donde los seguidores de la pareja expresan su deseo de volver a verlos juntos, aunque sea en una nueva serie. Algunos incluso iniciaron una campaña con el hashtag #AlilislarEncuentro, que llegó a ser tendencia en Turquía durante varias horas. Mientras tanto, Alil continúa mostrándose tranquilo ante la situación, aunque muchos aseguran que su mirada últimamente tiene una mezcla de serenidad y nostalgia. En una transmisión reciente, cuando un fan le escribió en el chat: "Tu perro la recuerda porque tú también lo haces", él respondió con una sonrisa leve: "Tal vez sea verdad". Lo que está claro es que esta historia, que comenzó como una simple anécdota sobre una mascota, ha reavivado uno de los vínculos más comentados del mundo del entretenimiento turco. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada, el público siente que, entre ellos, todavía hay algo más que palabras. El propio Alil cerró su última entrevista con una frase que dejó a todos pensando: "El amor no siempre necesita presencia, a veces basta con un nombre que aún hace mover una cola". ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta sorprendente revelación? Dejen sus comentarios abajo, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que sigue dando de qué hablar.